Imagina que tu única misión es amar a un pueblo que te odia, que te persigue, que te arroja a un pozo de lodo para morir y que, a pesar de todo, Dios te exige que sigas anunciándoles su perdón. ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia de un Dios traicionado antes de romperse para siempre? La oscuridad no es solo ausencia de luz, es una presencia, un peso frío y húmedo que se adhiere a la piel y roba el aliento. Huele a tierra estancada, a podredumbre, al final de todas las cosas. Para el profeta Jeremías, esta oscuridad es su mundo. Sus pies ya no encuentran fondo sólido, solo un fango espeso y helado que lo succiona lentamente hacia abajo. Cada intento de moverse solo lo hunde más. El barro se le mete por los harapos, se le pega al cabello, le sella los párpados. Es un sudario viviente. Desde arriba ya no llega ni el más mínimo eco de la ciudad sitiada de Jerusalén. El silencio es absoluto, un vacío que grita más fuerte que las acusaciones de los príncipes que lo arrojaron aquí. Traidor, desertor, falso profeta. Las palabras rebotan en su mente, tan afiladas como las piedras que una vez le lanzaron. Él, que amaba a Judá más que a su propia vida, acusado de traicionar a Judá. Él, que solo pronunciaba las palabras de Yahvé, acusado de hablar en su propio nombre. El frío no es el peor enemigo en este pozo, tampoco lo es el hambre que ya roe sus entrañas, un eco del hambre que devora a toda la ciudad. El verdadero tormento es el silencio de Dios, un silencio que se ha vuelto ensordecedor. ¿Dónde está ahora la promesa que encendió su juventud? En la negrura de la cisterna, la memoria es un cuchillo. Ve su propio rostro, mucho más joven, en los campos de Anatot, con el sol calentando su espalda y una voz que no era de este mundo resonando en su alma. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Recuerda el miedo, la excusa temblorosa en sus labios. Ah, Señor Dios, no sé hablar, porque soy niño. Y recuerda la respuesta, un fuego que quemó toda duda. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y luego, la promesa que se convirtió en el ancla de su existencia, la frase que ahora suena como la más cruel de las ironías. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. ¿Dónde estás ahora, libertador mío? El grito no sale de su garganta, ahogado por el barro y la desesperanza. ¿Es esta la liberación que me prometiste? Un sepulcro de lodo mientras los hombres que desafían tu nombre se sientan en tronos. El profeta, el portavoz de Dios, ahora no tiene a nadie a quien hablar, excepto a una oscuridad que no responde. Y es aquí, en el punto más bajo de la existencia humana, donde surge la verdadera pregunta de esta historia. La pregunta que te persigue en tus propias noches oscuras. ¿Por qué permite Dios que su siervo más fiel sufra un abandono tan absoluto mientras sigue ofreciendo misericordia a sus verdugos? Casi nadie se da cuenta de que la prueba de Jeremías no era simplemente una prueba de resistencia física, sino una prueba sobre la naturaleza misma de Dios. Si Dios es fiel, ¿por qué su fidelidad se siente como un abandono? Si Dios es justo, ¿por qué los malvados prosperan mientras el justo se hunde en el fango? Estas no son preguntas de un profeta del pasado, son tus preguntas, son mis preguntas. Si alguna vez te has sentido así, solo, traicionado, hundido en un pozo de circunstancias del que parece no haber salida, y has gritado a un cielo silencioso, entonces la historia de Jeremías es tu historia, y te insto a que sigas escuchando, porque la respuesta que Dios le dio en medio del lodo es una luz que puede iluminar tu propia oscuridad. El problema no era nuevo, la traición era una herida que nunca había dejado de sangrar. Jeremías lo recordaba todo con una claridad dolorosa, recordaba las miradas de odio de su propia familia en Anatot, los hombres de su pueblo conspirando para cortar el árbol con su fruto, para borrar su nombre de la tierra de los vivientes. Su primer sorbo de ministerio fue un cáliz de veneno servido por los suyos, y Dios se lo había advertido: te combatirán, pero no te vencerán. Y lo combatieron, vaya si lo combatieron. Recuerda el rostro retorcido de Pasur, el sacerdote, el principal oficial de la casa de Yahvé, ordenando que lo azotasen.
Siente de nuevo el dolor de los latigazos en su espalda, la humillación de ser puesto en el cepo en la puerta de Benjamín, expuesto a la burla y el escarnio de cada persona que pasaba. Un espectáculo público, el profeta de la calamidad, convertido en el hazmerreír de Jerusalén. Ese día, en la soledad y el dolor del cepo, maldijo el día en que nació, gritó a Dios, lo acusó de seducirlo, de ser más fuerte que él y de vencerlo. La palabra de Dios se había convertido en una afrenta, en una burla constante. Intentó callar, no volver a hablar en su nombre, pero la palabra era como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trabajó por sufrirlo y no pudo, y ahora en el pozo, el fuego parece haberse extinguido. Solo quedan las cenizas frías de la desesperanza. Recuerda otro rostro, el del rey Joacim, arrogante y desafiante. Jeremías había dictado durante meses las palabras de Dios a Baruc, su escriba. Un rollo entero lleno de advertencias, de juicios, pero también de una última y desesperada llamada al arrepentimiento. Súplica tras súplica. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El rollo fue leído ante los príncipes, y luego ante el rey. Y Jeremías recuerda la escena como si la estuviera viviendo ahora mismo. El rey, sentado junto a un brasero en su casa de invierno, escuchando las palabras del Dios del universo, y con una navaja de escriba, cortaba el rollo, pedazo a pedazo, y lo arrojaba al fuego, hasta que todo el rollo se consumió en el brasero que había en el fuego. No tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. La palabra de Dios, la última oferta de misericordia, reducida a cenizas por la mano de un rey mortal. Aquel acto de desafío selló el destino de Judá, y aún así Dios siguió enviando a Jeremías. Aún así, la paciencia divina no se había roto. Pero lo que parecía el punto más bajo de su sufrimiento, la humillación pública, la palabra quemada, era solo el principio. Cada acto de idolatría en el valle de Hinnom, cada sacrificio de niños a Moloc, cada pacto político con Egipto, era una nueva traición, una nueva bofetada al rostro de un Dios paciente. Y con cada nueva traición, el mensaje de Jeremías se volvía más urgente y su soledad más profunda. Los falsos profetas gritaban paz, paz, cuando no había paz, y la gente amaba escucharlo. Preferían una mentira cómoda a una verdad dolorosa. Ahora, todos esos rostros, el de Pasur, el de Joacim, el de los falsos profetas, se mezclan en la oscuridad con los rostros de los príncipes que los sentenciaron a esta muerte lenta. Gedalías, Jucal, Pasur, hijo de Malquías, hombres que le sonreían en la corte del débil rey Sedequías, mientras afilaban los cuchillos a su espalda. Este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal, dijeron, y el rey, un títere sin voluntad, se lavó las manos. He aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede contra vosotros. Y así llegó al fondo, al silencio, al lodo, el conflicto. Final no era contra los príncipes ni contra el rey, era un conflicto interno, en la oscuridad del alma del profeta, la fe llevada a su límite absoluto. No había voz, no había visión, solo barro y la certeza creciente de que su misión había fracasado. El pueblo no se había arrepentido, la ciudad estaba a punto de caer, y él moriría aquí, olvidado, en un pozo inmundo. Era el final, la prueba definitiva de que Israel había ido demasiado lejos. La evidencia irrefutable de que la paciencia de Dios, después de todo, sí tenía un límite. Parecía que esta vez Dios finalmente había guardado silencio para siempre. Para comprender la profundidad de este pozo, primero debemos entender la altura desde la que Jeremías fue arrojado. No hablo de la altura física del patio de la guardia, sino de la cima de la promesa divina, un lugar donde la voz de Dios era tan clara como el sol de la mañana sobre las colinas de Anatot. La memoria, en la oscuridad, es a la vez un refugio y una cámara de tortura. Y, en la mente del profeta, las imágenes de su llamado arden con una claridad insoportable. Era apenas un muchacho, con la piel curtida por el sol y las manos acostumbradas a la tierra, no a los rollos de los profetas.
Pertenecía a una familia de sacerdotes, una línea de hombres que servían en el templo, pero su corazón no anhelaba el ritual del incienso y el sacrificio. Anhelaba la quietud de los campos, la sencillez de una vida sin cargas, y fue allí, en esa quietud, donde el universo se rasgó y una voz lo llamó por su nombre, una voz que lo conocía desde antes del tiempo. Vino pues palabra de Yahvé a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, 4, 5. Imagina el terror y el asombro, el creador de las estrellas, el Dios del pacto de Abraham, hablándole a él, un joven sin elocuencia ni experiencia. La excusa brotó de sus labios de forma natural, la misma excusa que susurramos tú y yo cuando nos enfrentamos a un llamado que nos supera. Señor Yahvé, he aquí no sé hablar porque soy niño. Es la respuesta humana ante la inmensidad divina, la confesión de nuestra propia insuficiencia. Pero Dios no busca nuestra capacidad, sino nuestra disponibilidad. Y la respuesta de Dios no fue una negociación, fue un decreto. No digas: soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y entonces, la promesa que se convertiría en el ancla y la tormenta de su vida. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. En ese momento, Dios extendió su mano y tocó sus labios, y le dijo Yahvé: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aquellas palabras se convirtieron en fuego, un fuego que consumía la comodidad, que quemaba los puentes con su pasado y que lo marcaba para siempre. Este fuego, esta palabra divina implantada en su ser, se convirtió en su símbolo, en su esencia. No era un don que pudiera usar a voluntad, era una fuerza que lo poseía. A veces ese fuego lo calentaba en las noches de soledad, otras lo quemaba desde dentro, una carga insoportable que lo obligaba a hablar aun cuando anhelaba el silencio. Ahora, en el lodo frío, apenas siente el rescoldo de esa llama. El mundo al que fue enviado necesitaba desesperadamente ese fuego. Judá vivía en el crepúsculo de su propia historia. El buen rey Josías había intentado barrer la idolatría que infestaba la tierra. Había redescubierto el libro de la ley, había derribado los altares a Baal y a Asera, y por un breve y glorioso momento pareció que la nación volvía a su Dios. Jeremías comenzó su ministerio durante esa era de esperanza, un tiempo en que la reforma parecía posible. Pero la reforma de Josías fue como una fina capa de pintura sobre madera podrida. Tocó las acciones del pueblo, pero no sus corazones. Y cuando Josías cayó en la batalla de Megido, luchando contra el faraón Necao de Egipto, esa fina capa se resquebrajó, revelando la podredumbre que había estado supurando por debajo todo el tiempo. El poder mundial estaba cambiando. La vieja Asiria se desmoronaba, y dos nuevos gigantes luchaban por sus despojos, Egipto al sur y Babilonia al este. Judá era un pequeño peón en su tablero de ajedrez, un reino diminuto atrapado entre dos imperios hambrientos. Los reyes que sucedieron a Josías, sus propios hijos, carecían de su fe y de su visión. Joacás, Joacim, Joaquín y finalmente Sedequías jugaron un juego político suicida, haciendo pactos con Egipto mientras intentaban apaciguar a Babilonia. Confiaban en los carros de Faraón más que en el brazo de Yahvé. Y mientras los reyes tejían sus inútiles alianzas políticas, el pueblo volvía a sus viejos amores. Los lugares altos, prohibidos por la ley, volvieron a llenarse del humo de sacrificios paganos. En el valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén, el horror alcanzó su clímax. Padres y madres, en un acto de depravación inconcebible, pasaban a sus hijos por el fuego, sacrificándolos al dios amonita Moloc, creyendo que así aseguraban su prosperidad. Este era el contexto en el que Jeremías debía hablar. Su mensaje era simple, brutal y absolutamente impopular. Arrepentíos, abandonad vuestros ídolos y vuestras alianzas vacías. Volveos a Yahvé con todo vuestro corazón, porque si no lo hacéis, un mal se dejará ver desde el norte y un quebrantamiento grande. Dios usaría a Babilonia, esa nación pagana, como su instrumento de juicio. La única esperanza de supervivencia era someterse al yugo de Nabucodonosor, un yugo que Dios mismo estaba imponiendo.
Decirle esto a un pueblo orgulloso que se creía el elegido de Dios era como firmar su propia sentencia de muerte. Lo llamaron traidor, pesimista, un agente de Babilonia. Y la primera traición, la que corta más profundo, vino de su propia casa, de su propia sangre. Los hombres de Anatot, los sacerdotes, sus parientes, no podían soportar las palabras que salían de su boca. Conspiraron en secreto. Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías 11:19. Fue Dios mismo quien le reveló el complot. Fue el primer trago amargo de una copa que nunca dejaría de beber. El pueblo que debía amarlo lo odiaba. La familia que debía protegerlo quería matarlo. Y la promesa de liberación de Dios no significó que evitaría el sufrimiento, sino que sobreviviría a él. Te combatirán, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahvé, para librarte. Liberación no era ausencia de lucha, era presencia divina en medio de ella. Y la lucha se intensificó. Se enfrentó a la hipocresía religiosa en la misma puerta del templo. El pueblo acudía a la casa de Yahvé, cumplía con los ritos, y luego salía a robar, a matar, a cometer adulterio y a inclinarse ante dioses falsos. Creían que el templo era un talismán mágico que los protegía. Templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Coreaban, como si las palabras pudieran anular sus actos. Y Jeremías se plantó allí, con el fuego de Dios en sus huesos, y les gritó la verdad. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Por decir esa verdad, conoció la violencia del poder religioso. Pasur, el sacerdote principal del templo, lo golpeó y lo puso en el cepo. Imagina la escena. El profeta de Dios, con la espalda ensangrentada, inmovilizado en un instrumento de tortura y humillación pública, a la vista de todos los que entraban y salían del lugar santo. Cada mirada era una daga, cada susurro un insulto, el escarnio lo cubrió como un manto. Fue allí, en esa agonía solitaria, donde el fuego en sus huesos casi lo consumió. Se quejó amargamente a Dios, lo acusó, sintió que la palabra se había convertido en una maldición, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no pudo. La palabra era más fuerte que su voluntad de callar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Hablar le traía dolor, pero callar era una agonía aún mayor. Era un prisionero de su propio llamado. ¿Y tú que me escuchas, alguna vez has sentido ese fuego? La compulsión de defender una verdad impopular en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. ¿Has conocido el precio de no callar, la soledad que acompaña a la convicción? La historia de Jeremías nos recuerda que el camino de la verdad rara vez es el camino de la comodidad. El conflicto se trasladó del templo al palacio. El rey Joacim, un hombre déspota y desafiante, se convirtió en el epítome del rechazo de Judá. Dios le dio una última oportunidad. Le ordenó a Jeremías que dictara todas las profecías de juicio en un rollo y que lo leyeran ante el pueblo y el rey. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Observa la paciencia de Dios. Después de décadas de rebelión, de idolatría, de sangre inocente, derramada, todavía busca el arrepentimiento, todavía ofrece el perdón. Baruch, el fiel escriba de Jeremías, escribió las palabras y las leyó. El rollo llegó finalmente a oídos del rey Joacim. Estaba en su palacio de invierno, calentándose junto a un brasero. Mientras leían las palabras del juicio divino, el rey, con una calma escalofriante, tomó una navaja de escriba, cortó el rollo en pedazos y los arrojó al fuego, uno por uno, hasta que la última palabra de la advertencia de Dios se convirtió en ceniza. La Biblia nos dice algo aterrador. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ese acto fue más que la quema de un manuscrito. Fue un acto de desafío supremo. Fue Joacim diciéndole al Dios del universo, tus palabras no significan nada para mí, tu juicio no me asusta, tu oferta de misericordia me es indiferente. En ese momento, el destino de la nación quedó sellado. El juicio ya no era una posibilidad, era una certeza. Pero,
Incluso después de eso, la misión de Jeremías no terminó. Tuvo que vivir los últimos días de una Jerusalén condenada bajo el reinado del último rey, el débil e indeciso Sedequías. Un hombre atrapado entre el miedo a los babilonios y el miedo a sus propios príncipes. Sedequías buscaba a Jeremías en secreto, anhelando una palabra de esperanza, pero no tenía el valor de obedecer la palabra de verdad que recibía. Quería la bendición de Dios sin la sumisión a Dios. Y en ese vacío de liderazgo, los falsos profetas prosperaron. Hombres como Hananías, que se levantaban en el templo y rompían yugos de madera, proclamando que en 2 años Dios quebrantaría el yugo de Babilonia y devolvería a los exiliados. Sus palabras eran como miel para los oídos del pueblo. Eran mensajes de victoria, de orgullo nacional, de un Dios que siempre estaría de su lado, sin importar su conducta. Paz, paz, gritaban, cuando no había paz. La gente amaba escucharlos, porque una mentira que te consuela siempre será más popular que una verdad que te desafía. Jeremías se quedó solo, una voz solitaria clamando en medio de un desierto de autoengaño. Su mensaje no cambió. El yugo de Babilonia era de hierro, no de madera. La única salida era el arrepentimiento y la sumisión. Por esto, lo odiaban aún más. No era solo un pesimista, era un enemigo del Estado, un desmoralizador de tropas, un traidor que debilitaba la resistencia de la ciudad sitiada. Todo este pasado, cada traición, cada golpe, cada palabra quemada, cada mentira aplaudida, lo había llevado a este momento, al fondo de la cisterna. Cada recuerdo es un peso más que lo hunde en el fango. Había soportado el odio de su familia, la ira de los reyes y la burla de un pueblo entero. Había visto la palabra de Dios reducida a cenizas y las mentiras de los hombres elevadas a profecías. Pero siempre, en medio del dolor, había sentido la presencia de Dios, el fuego en sus huesos, la certeza de su llamado. Pero ahora, en esta oscuridad absoluta, por primera vez, siente un silencio total. Un silencio que no es paz, sino ausencia. Un vacío donde antes había una promesa. Parece que la paciencia divina, tan vasta y profunda, finalmente ha llegado a su límite. Y lo que venía a continuación, o la ausencia de lo que venía, parecía negar cada una de las promesas sobre las que había construido su vida. Un silencio tan profundo que amenazaba con apagar el fuego en sus huesos para siempre. El silencio en el fondo del pozo no es un vacío, es una sustancia. Es denso, pesado, y se presiona contra los tímpanos de Jeremías con más fuerza que cualquier grito. El fuego en sus huesos, aquel que lo obligó a hablar cuando anhelaba callar, es ahora un montón de cenizas húmedas. El frío del lodo ya no es solo una sensación en su piel, se ha filtrado en su alma, apagando la última brasa de esperanza. La promesa, contigo estoy para librarte, ya no resuena como una ironía cruel, sino como un eco lejano de un mundo que ya no existe, de un Dios que parece haberlo olvidado. La lucha externa, la que se libraba con reyes y sacerdotes, ha cesado. Aquí abajo, el único enemigo es el tiempo, que se estira y se contrae como un animal moribundo, y la memoria, que proyecta en la pantalla negra de la oscuridad los rostros de sus verdugos. El rey Sedequías, un hombre hecho de paja y miedo. Jeremías recuerda sus encuentros secretos, los ojos del rey buscando desesperadamente una palabra de consuelo, una profecía que le permitiera desobedecer a Dios sin sufrir las consecuencias. Consulta ahora por nosotros a Yahvé, suplicaba, mientras sus príncipes afilaban sus cuchillos. Quería la seguridad del pacto de Dios sin la sumisión que éste exigía. Y Jeremías le dio la verdad, una y otra vez, una verdad tan dura y afilada como la piedra. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego. Pero si no te entregas, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y le prenderán fuego, y tú no escaparás de sus manos. La salvación era posible, pero requería la humillación del orgullo nacional, exigía rendición, y Sedequías, atrapado entre el temor a Dios y el temor a sus propios hombres, eligió el miedo más inmediato. El conflicto de Jeremías siempre fue doble. Afuera, en las calles y los palacios,
luchaba contra un sistema entero de corrupción política y apostasía religiosa. Un sistema que prefería la mentira reconfortante de los falsos profetas a la verdad sanadora de Dios. Pero dentro, en la soledad de su espíritu, la batalla era aún más feroz. Luchaba contra la duda, contra el agotamiento, contra la sensación de que su vida era un fracaso monumental. ¿De qué servían 40 años de fidelidad si el resultado era una ciudad condenada y un profeta muriendo en un pozo de lodo? Mientras el barro lo succiona, la realidad del asedio se filtra en su mente. Puede oír, o quizás imaginar, los sonidos de la ciudad agonizante. El llanto débil de los niños que ya no tienen fuerzas para pedir pan, el silencio espeluznante de las casas donde familias enteras han perecido de hambre. Sabe lo que está ocurriendo. Lo profetizó. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. La imagen es tan horrenda que su estómago se contrae, aunque ya no queda nada en él. El juicio que anunció no era una amenaza abstracta, era una realidad que se devoraba a su pueblo. Y en medio de este infierno, los príncipes de Judá, los hombres que deberían estar de rodillas suplicando el perdón de Dios, se preocupaban por una sola cosa: silenciar la última voz de la verdad. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Sus nombres son un monumento a la traición. Fueron ante el rey Sedequías con una acusación perfectamente diseñada para un tiempo de guerra. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque no busca este hombre la paz de este pueblo, sino el mal. Es la inversión diabólica definitiva. El hombre que amaba a Jerusalén con un amor que le rompía el corazón, acusado de buscar su mal. El único que ofrecía un camino a la supervivencia, acusado de desmoralizar a la resistencia. El portavoz de Dios acusado de ser un enemigo del Estado. Y el rey, el cobarde Sedequías, se lavó las manos. He aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede contra vosotros. Con esas palabras firmó la sentencia de muerte de Jeremías y selló su propio destino. Así que lo tomaron, lo arrastraron por el patio de la guardia, no lo apedrearon, no lo decapitaron. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. Eligieron la cisterna de Malquías, un pozo en el patio de la cárcel, un lugar diseñado para una muerte lenta, silenciosa y olvidada. En la cisterna no había agua, sino cieno, y metieron a Jeremías con sogas, y se hundió Jeremías en el cieno. El descenso fue lento, el impacto con el fango, suave y absorbente, y luego el silencio. Aquí, en el vientre oscuro de la tierra, el conflicto externo ha desaparecido. Ya no hay acusaciones, ni miradas de odio, ni reyes indecisos. Solo queda el conflicto final, el más puro, la fe de un hombre contra el silencio de su Dios. Cada segundo que pasa es un argumento a favor de la desesperanza. Cada aliento que toma es un recordatorio de que pronto no podrá tomar más. La pregunta que resuena en la oscuridad no es ¿por qué me persiguen los hombres? Esa pregunta ya tiene respuesta. La pregunta es ¿por qué tú, Señor, guardas silencio? ¿Dónde está el libertador? ¿Dónde está el que tocó mi boca y puso sus palabras en ella? ¿Fue todo una ilusión? ¿Fue el fuego en mis huesos solo el delirio de un joven idealista? Fe llevada a su límite se enfrenta a la posibilidad de que no haya nada al otro lado, de que la promesa fuera solo un eco en un universo vacío. Este es el punto de casi quiebre. No es un grito de rabia como el que lanzó en el cepo de Pasur. Es algo más profundo, más aterrador. Es la calma de la rendición. Jeremías deja de luchar, deja de buscar una salida en el barro, acepta su fin. Quizás piensa, este es el verdadero mensaje, que la traición de Judá ha sido tan completa, tan definitiva, que ha roto el pacto para siempre, que la paciencia de Dios, después de todo, sí tenía un límite, y él está muriendo como prueba de ello. Su vida no ha sido un testimonio de la fidelidad de Dios, sino del fracaso de Israel. El pensamiento es un veneno frío que paraliza su corazón, cierra los ojos
y espera, y tú en tu propio pozo, en tu propia cisterna de circunstancias, de enfermedad, de traición o de silencio espiritual, ¿has sentido alguna vez que la rendición es la única paz posible? ¿Has llegado al punto en que la fe misma se siente como una carga demasiado pesada, una promesa que ya no puedes sostener? Es precisamente en ese momento de agotamiento total, cuando nuestras fuerzas se acaban y nuestra esperanza se extingue, donde Dios a menudo comienza su obra más inesperada. No apartes la mirada ahora, porque la forma en que Dios responde al silencio de su siervo está a punto de cambiarlo todo. Mientras Jeremías se entrega a la oscuridad, arriba, en el mundo de la luz y la intriga, algo se mueve. Una pieza insignificante en el tablero de ajedrez del rey Sedequías, un hombre cuyo nombre la historia apenas recordaría si no fuera por este único acto de valor. Su nombre es Ebed-Melech, es un etíope, un extranjero, un cusita de piel oscura en una corte de nobles de Judá, y es un eunuco, un sirviente, considerado menos que un hombre completo en esa cultura. Es un marginado por tres motivos: su raza, su condición física y su estatus social. No tiene poder, ni influencia, ni ejército. Solo tiene una cosa, una conciencia que no ha sido cauterizada por el odio y el miedo. Ebed-Melech oye lo que los príncipes han hecho. La noticia corre por los pasillos del palacio como un susurro venenoso. Han arrojado al profeta a la cisterna para morir. Y mientras los demás asienten o miran hacia otro lado o celebran en silencio la eliminación de una voz incómoda, en el corazón de este extranjero se enciende una indignación santa. Sabe que lo que han hecho no es solo cruel, es una afrenta directa al Dios de Israel, el Dios al que él, el extranjero, ha llegado a temer y respetar más que los propios hijos del pacto. Este es el débil signo de Dios. No es un terremoto, no es una voz desde el cielo. Es el latido del corazón de un hombre justo en medio de una generación perversa. Es la prueba de que Dios nunca se queda sin un testigo, incluso si tiene que encontrarlo en el lugar más improbable. La salvación de Jeremías no vendrá de los sacerdotes en el templo, ni de los nobles en la corte, ni del rey en su trono. Vendrá de un sirviente extranjero y castrado, un hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder. Ebed-Melech sabe lo que está en juego. Interceder por Jeremías es acusar a los príncipes más poderosos de Judá de intento de asesinato. Es desafiar una decisión que el propio rey ha autorizado. Es pintar una diana en su propia espalda. Podrían arrojarlo a él al pozo junto al profeta. Pero el temor de Dios es más grande que su temor a los hombres. Toma una decisión. Mientras el rey Sedequías está sentado juzgando en la puerta de Benjamín, un lugar público, Ebed-Melech sale del palacio. Cada paso es una batalla contra el miedo. Se abre paso entre la multitud, su corazón martilleando contra sus costillas. Se acerca al trono, al hombre que se lavó las manos, al líder que entregó al justo para salvarse a sí mismo. Y con el destino de un profeta en sus labios y su propia vida en la balanza, Ebed-Melech, el extranjero, el siervo, se prepara para hablar la verdad al poder. El silencio de Dios estaba a punto de romperse, no con la voz de un trueno, sino con la voz de un hombre al que nadie esperaba escuchar. La voz de un hombre se alza en la corte, y no es la de un príncipe, ni la de un sacerdote. Es la voz de Ebed-Melech, el etíope, y resuena con la claridad de una campana en una ciudad de sordos. Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Las palabras cuelgan en el aire, simples, directas y terribles en su verdad. No hay retórica, no hay diplomacia, es una acusación pura. Ebed-Melech no dice que los príncipes cometieron un error político o que fueron demasiado severos. Usa la palabra exacta, mal. Hicieron el mal, y lo dice en público, ante el hombre que lo autorizó. Señala el pecado por su nombre, un acto de valor que ninguno de los hombres de Judá se atrevió a realizar. El rey Sedequías lo mira. Quizás en los ojos de este siervo extranjero ve un reflejo de su propia cobardía. Quizás la mención del hambre, que él mismo siente roer las entrañas de su reino, le recuerda la verdad de las profecías de Jeremías. O quizás
Por un instante, el temor a Dios supera su temor a los hombres. No lo sabemos, pero en ese momento, el rey indeciso toma una decisión y le dice a Ebed-Melech: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. 30 hombres, no uno ni dos. El rey sabe que los príncipes no cederán fácilmente su presa. Sabe que rescatar al profeta es un acto de desafío que puede encontrar resistencia violenta. La orden es una admisión tácita del peligro, un reconocimiento de que las fuerzas del mal en su propia corte son poderosas. Ebed-Melech no pierde un segundo. No va a buscar a los soldados más fuertes. No prepara armas para una posible confrontación. Su primer acto revela la naturaleza de su corazón, la fuente de su valor. Se dirige a la casa del rey, a un lugar debajo de la tesorería. Allí, entre las cosas olvidadas y descartadas, toma trapos viejos y ropas raídas y andrajosas. Podría haber usado una soga fuerte, la herramienta más obvia y rápida. Pero la compasión es más sabia que la prisa. Sabe que Jeremías está débil, demacrado por el hambre. Sabe que una soga áspera cortaría su piel y dislocaría sus hombros. La liberación de Dios, en este momento, no es un acto de poder bruto, sino de ternura considerada. Con los 30 hombres y los trapos viejos, Ebed-Melech llega al borde de la cisterna. La luz del sol se derrama por la abertura, una lanza dorada que atraviesa la oscuridad. Para Jeremías, que ha perdido la noción del tiempo, es una intrusión violenta, un dolor en sus ojos acostumbrados a la negrura. Oye una voz que lo llama desde arriba. Es la voz de Ebed-Melech, y lo que le dice es tan importante como el acto mismo. Pon ahora esos trapos viejos y esas ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. La revelación no es una visión celestial. La revelación es la sabiduría práctica del amor. Dios no envía un ángel con alas de fuego, envía a un siervo con trapos viejos. La respuesta al silencio ensordecedor no es un trueno desde el cielo. Es una instrucción suave y cuidadosa sobre cómo evitar el dolor. Y Jeremías, sin fuerzas para cuestionar, obedece. Siente las sogas tensarse, los trapos amortiguando el tirón. Y lentamente, con una agonía que es a la vez dolor y alivio, comienza a ascender. Sale del lodo, sale de la oscuridad. El barro se desprende de él en pedazos, devolviéndolo a la tierra de la que fue formado. Sus pies, que solo habían conocido el abrazo frío del cieno, tocan de nuevo la piedra sólida del patio. El aire llena sus pulmones, un aire lleno del hedor de una ciudad moribunda, pero es el aire de la vida. La luz del sol lo ciega, pero es la luz del mundo de los vivos. Está cubierto de inmundicia, temblando, esquelético, pero está libre, libre del pozo. En ese momento Jeremías entiende. La promesa de Dios, contigo estoy para librarte, no era una mentira, pero su cumplimiento no se parecía en nada a lo que él o cualquier otra persona podría haber imaginado. La liberación no llegó a través de un milagro que desafiara las leyes de la naturaleza, no vino a través de un cambio de opinión del rey o del arrepentimiento de los príncipes, vino a través de la persona más improbable, del eslabón más débil, de la cadena social de Jerusalén. Un extranjero, un eunuco, un siervo. Dios usó al despreciado para salvar al elegido, usó al marginado para avergonzar a los que estaban en el centro del poder. Esta es la primera parte de la revelación. El texto, el evento en sí, nos muestra el método de Dios. Su poder se perfecciona en la debilidad y su sabiduría a menudo se disfraza de lo que el mundo considera necio e insignificante. La fe de Ebed-Melech, un hombre sin estatus, fue más poderosa que la autoridad de Sedequías, un hombre con una corona. La compasión de un siervo fue más eficaz que la conspiración de todos los príncipes de Judá. Ahora, miremos al personaje. Para Jeremías, este rescate no es una explosión de euforia, es una confirmación profunda y agotadora. Su fe, que había sido estirada hasta el punto de la ruptura, no se rompe, se solidifica, se purifica. Comprende que la fidelidad de Dios no es un escudo que evita el sufrimiento, sino una presencia que te sostiene a través de Él. Entiende que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre puede enviar a un Ebed-Melech en medio de ellas.
El silencio que había experimentado en el pozo no era ausencia, era anticipación. Era el espacio que Dios estaba creando para que la fe de un hombre improbable pudiera brillar y actuar. El fuego en sus huesos no se había apagado, el lodo solo había cubierto las brasas, y ahora el aliento de la bondad humana, inspirada por Dios, las avivaba de nuevo. Y esto nos lleva a nosotros hoy, a ti que me escuchas. ¿Cuántas veces en el fondo de tu propio pozo has esperado una intervención espectacular? Has buscado un terremoto, una voz audible, una señal inconfundible en los cielos. Has despreciado las soluciones simples, las manos amigas, las palabras amables de personas que no considerabas importantes o espirituales. La historia del rescate de Jeremías corrige un malentendido fundamental. Creemos que la respuesta de Dios debe ser tan grande como nuestro problema, tan ruidosa como nuestro dolor. Pero Dios a menudo susurra su liberación a través de los medios más humildes. Tu Ebed-Melech puede ser un compañero de trabajo que te pregunta cómo estás en el momento justo. Puede ser un extraño que te ofrece una sonrisa cuando sientes que no puedes más. Puede ser ese consejo que descartaste por venir de alguien a quien no considerabas cualificado. Dios sigue obrando a través de lo improbable. Sigue usando a los extranjeros, a los marginados, a los que no tienen poder según los estándares del mundo para llevar a cabo sus planes de rescate. Si estás en un pozo ahora mismo, deja de mirar solo hacia el cielo esperando un milagro deslumbrante. Mira también a tu alrededor. ¿A quién está enviando Dios con trapos viejos y una soga de bondad? La revelación, sin embargo, no está completa. Después de ser rescatado, Jeremías no es liberado para caminar por la ciudad. Lo devuelven al patio de la guardia, y permaneció Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Su liberación es parcial. Está a salvo de la muerte en el pozo, pero sigue siendo un prisionero. Dios le ha dado lo suficiente para sobrevivir, para continuar su misión, pero no lo ha sacado completamente de la prueba. A menudo, así es como funciona la liberación de Dios en nuestras vidas, no una eliminación instantánea de todos los problemas, sino la gracia suficiente para el siguiente paso, la fuerza suficiente para el día de hoy. Y mientras Jeremías espera en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé viene a él de nuevo. Pero esta vez el mensaje no es para el rey ni para la nación. Es un mensaje personal, privado, para el hombre que arriesgó su vida. Dios le dice a Jeremías que vaya y le hable a Ebed-Melech, el etíope. Es uno de los mensajes más tiernos y poderosos de toda la Escritura. Dios le dice a Ebed-Melech que el juicio sobre Jerusalén es inevitable. He aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. La profecía se cumplirá. Pero luego Dios le hace una promesa personal. Mas en aquel día yo te libraré, dice Yahvé, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú tienes temor. Ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Yahvé. Analiza esta promesa. Dios vio el acto de Ebed-Melech, vio su miedo y vio su fe, y le promete exactamente lo que más necesita: protección de la venganza de los príncipes y supervivencia en medio de la destrucción de la ciudad. Y la razón es explícita, no es solo por su buena obra, es por la raíz de esa obra, porque tuviste confianza en mí. En un mundo donde todos confiaban en Egipto, en alianzas políticas o en la fuerza de sus murallas, este extranjero confió en el Dios de Israel, y esa confianza se convirtió en su salvación. La revelación está completa. Dios es un Dios que ve al individuo. En medio del juicio de una nación entera, se detiene para asegurar a un siervo fiel que su acto de fe no ha pasado desapercibido. La paciencia de Dios, que parecía haberse agotado con Israel, se manifiesta en una fidelidad inquebrantable hacia aquellos que confían en Él, sin importar su origen o su estatus. Jeremías, sentado en el patio de la guardia, ahora lo sabe con una certeza que ningún sufrimiento puede arrebatarle. Su Dios no lo había abandonado. Su misión no había sido en vano. Había sido el instrumento para proclamar el juicio, pero también había sido el testigo del rescate más inesperado. Había sido sacado del pozo,
Pero la nación entera estaba a punto de caer en un abismo mucho más profundo, un abismo del que no habría un Ebed-Melech para sacarlos. La justicia de Dios, que había mostrado su misericordia en el rescate de uno, se preparaba ahora para mostrar su ira implacable en la destrucción de muchos. El final estaba cerca. El aire en el patio de la guardia se había vuelto denso, pesado, no solo con el hedor de la muerte y la enfermedad, sino con el peso de un final inminente. Los gritos de batalla que durante meses habían sido una banda sonora lejana se acercaban. El estruendo de los arietes babilónicos contra las murallas del norte ya no era un eco, sino el latido del corazón de la muerte, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Jeremías, sentado sobre la piedra fría, podía sentir las vibraciones en sus huesos. No necesitaba una nueva visión de Dios para saber lo que estaba sucediendo. La palabra que había proclamado durante 40 años estaba a punto de hacerse carne y sangre. Y entonces, en el 9º día del 4º mes del 11º año de Sedequías, el sonido cambió. El ritmo constante del ariete fue reemplazado por el crujido de la piedra cediendo, seguido de un grito que no era de un solo hombre, sino de una bestia con 1000 gargantas, un grito de triunfo, un grito de terror. La muralla había caído. Un silencio de un segundo se apoderó de la ciudad, el silencio de la incredulidad, antes de que el infierno se desatara. Jerusalén, la ciudad del gran rey, la que se creía invencible por tener el templo de Yahvé, se convirtió en una trampa mortal. Los soldados caldeos se derramaron por la brecha como una inundación imparable, sus espadas brillando bajo el sol abrasador. El juicio que había sido anunciado en rollos, en sermones y en lágrimas, ahora corría por las calles empedradas. La justicia de Dios no es siempre un trueno desde el cielo. A veces es el resultado inevitable de las propias decisiones humanas, una cosecha que madura lentamente hasta que la hoz del juicio la ciega. Y esa hoz encontró primero al rey, Sedequías, el hombre de la voluntad rota. El rey que temía más a sus príncipes que a su Dios, huyó. Bajo el amparo de la noche, él y sus hombres de guerra escaparon por la puerta entre los dos muros, junto al huerto del rey, una huida desesperada a través de la oscuridad, buscando refugio en las llanuras de Jericó. Pero no se puede huir de las consecuencias. El ejército caldeo los persiguió y los alcanzó. Sus hombres de guerra, que le habían jurado lealtad, se dispersaron y lo abandonaron a su suerte. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Amat. Y allí, Sedequías, el último rey de la línea de David en sentarse en el trono de Judá, se enfrentó a su sentencia. La justicia que recibió fue poéticamente terrible, una imagen especular de sus pecados. Ante sus propios ojos, los babilonios degollaron a sus hijos, el futuro de su linaje, borrado en un instante. Él, que se había negado a ver la verdad que Jeremías le presentaba, tuvo que contemplar el horror absoluto como su última visión en este mundo, porque inmediatamente después le sacaron los ojos, lo cegaron, lo encadenaron con grillos de bronce y lo llevaron cautivo a Babilonia, donde murió en la casa de la prisión. El rey, que no tuvo el valor de obedecer a Dios, ahora no tenía a dónde huir de las consecuencias de su desobediencia. La justicia divina continuó su curso implacable. Los príncipes, que habían sentenciado a Jeremías a una muerte lenta en el lodo, encontraron una muerte rápida a espada. Los falsos profetas, que habían gritado paz, paz, fueron silenciados para siempre por la guerra que negaron. La ciudad, orgullosa y rebelde, fue entregada al fuego. El templo de Salomón, la magnífica morada del nombre de Dios, el edificio que creían que era un talismán que los protegía, ardió durante días, su humo ascendiendo al cielo como el testimonio final de un pacto roto. La palabra de Mum. Dios se cumplió hasta la última letra. En medio de este caos, de esta orgía de destrucción y retribución, la escena se traslada de nuevo al patio de la guardia. Jeremías está allí, entre los cautivos, un rostro más en un mar de desesperación. Su destino parece incierto. ¿Lo matarían los babilonios como a un noble más? ¿Lo arrastrarían a Babilonia con el resto de los exiliados? Desde una perspectiva humana, su situación seguía siendo precaria, pero la promesa de Dios no dependía de las circunstancias humanas. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el instrumento del juicio de Dios,
había dado una orden específica concerning Jeremías a Nabuzaradán, el capitán de su guardia. Búscalo, y pon tus ojos sobre él, y no le hagas mal alguno. Antes bien, harás con él como él te dijere. Imagina la escena. El comandante del ejército más poderoso del mundo, en medio de la conquista de una ciudad, tiene como una de sus prioridades encontrar a un solo prisionero. Nabuzaradán lo encuentra, lo saca de entre los cautivos. Y aquí ocurre el giro más extraordinario, la vindicación final. El hombre que fue llamado traidor por su propio pueblo es honrado por el enemigo. El profeta que fue arrojado a un pozo por los príncipes de Judá es tratado con respeto por los conquistadores de Judá. El imperio que había sido el instrumento del juicio de Dios se convirtió en el instrumento de la liberación de su profeta. Nabuzaradán se acerca a Jeremías y le habla, no como un conquistador aún, prisionero, sino con una claridad teológica asombrosa. Yahvé tu Dios había hablado este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Yahvé según lo había dicho, porque pecasteis contra Yahvé, y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. El general pagano entendía la razón de la caída de Jerusalén mejor que los propios sacerdotes del templo. Y luego le ofrece a Jeremías una elección, le da libertad. Ven conmigo a Babilonia, y yo miraré por ti. O si no, quédate en esta tierra desolada. Vea donde mejor te parezca. Le dan provisiones, un regalo y lo dejan ir. La promesa que Dios le hizo en su juventud, la promesa que debe haber sonado tan hueca en el fondo de la cisterna, se cumplió de la manera más inesperada. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. La liberación no fue la ausencia de sufrimiento, sino la preservación a través de él. Fue ser sacado del lodo, ser protegido en medio del fuego y finalmente ser honrado por aquellos a quienes fue acusado de servir. Y en algún lugar de la ciudad en ruinas, Ebed-Melech, el etíope, también fue liberado. La promesa de Dios para él se cumplió en silencio, sin fanfarria. Su vida le fue dada por botín, porque tuvo confianza en Dios. El extranjero que actuó con fe sobrevivió, mientras que los hijos del pacto que vivieron en rebelión perecieron. La historia termina con Jeremías, un hombre anciano, de pie entre las ruinas humeantes de la ciudad que amaba. No hay triunfo en su rostro, solo una profunda y dolorosa comprensión. La pregunta inicial que nos hicimos, ¿hasta dónde puede llegar la paciencia de un Dios traicionado?, encuentra aquí su respuesta final. La paciencia de Dios llega hasta el límite absoluto de la misericordia, ofreciendo una y otra vez una salida, una oportunidad de arrepentimiento. Pero su paciencia no es debilidad. Cuando esa misericordia es rechazada, quemada en un brasero, y sus mensajeros son arrojados a pozos, esa misma paciencia se convierte en el combustible de una justicia perfecta y terrible. El amor de Dios no es un sentimiento frágil que se rompe ante la primera traición. Es una fuerza persistente, un fuego que busca purificar. Pero cuando una nación entera decide que prefiere sus ídolos al Dios vivo, que prefiere las mentiras cómodas a la verdad que salva, ese fuego no se apaga, consume la madera podrida para que, quizás, de las cenizas, algo nuevo pueda crecer. La promesa hecha a Jeremías en el acto 1, contigo estoy para librarte, no fue una promesa de una vida fácil, sino de una presencia constante. El proceso que vimos, el rechazo, la humillación, el pozo, fue la prueba de esa promesa, y el propósito revelado aquí en el acto 5 era demostrar que Dios es fiel a su palabra, tanto en el juicio como en la salvación. Él juzga a los que desafían su nombre y libra a los que confían en Él, incluso si esa confianza debe pasar por el fuego y el lodo. El fuego en los huesos de Jeremías, ese símbolo de la palabra divina que lo atormentaba y lo sostenía, nunca se extinguió. El lodo no pudo apagarlo, el silencio no pudo sofocarlo, y ahora sus brasas iluminan las ruinas, un testimonio eterno de que, aunque los reinos caigan y las ciudades se conviertan en polvo, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y tú que me escuchas hoy, que vives en un mundo que, como Judá, a menudo prefiere las mentiras cómodas a la verdad exigente. Tú, que quizás te encuentras en tu propio pozo de desesperación, sintiendo el silencio de Dios y preguntándote si sus promesas son verdaderas.
La historia de Jeremías no es una reliquia del pasado, es un espejo y un mapa para tu alma. De las cenizas de Jerusalén extraemos tres verdades que son tan vivas hoy como lo fueron entonces. Primero, aprende a reconocer la mano de Dios en lo improbable. Tu liberación puede que no venga con la fuerza de un ejército, sino con la ternura de un Ebed-Melech, a través de una persona que el mundo desprecia, pero que Dios honra. Abre los ojos a la ayuda que Dios te envía, incluso si viene en un envoltorio humilde. Segundo, confía en la justicia de Dios, incluso cuando tarda en llegar. Vivimos en un tiempo en el que parece que los malvados prosperan y los justos sufren. El destino de Sedequías y sus príncipes es un recordatorio solemne de que nadie escapa a las consecuencias de sus actos. La vindicación final pertenece a Dios. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Y tercero, elige la obediencia por encima de la comodidad. Sedequías quería la seguridad de Dios sin la sumisión a su palabra. Quería la bendición sin el yugo, y lo perdió todo. Tu vida se define por las mismas elecciones. ¿Escucharás la verdad, aunque duela, o preferirás las voces que te dicen lo que quieres oír? El camino de la obediencia a menudo pasa por el patio de la guardia, pero su destino final es la liberación y la honra. La historia de Jeremías es la historia de un Dios que nunca se rindió con su pueblo, que siguió enviando a su profeta hasta el amargo final. Es la historia de un profeta que, a pesar de sus dudas y su dolor, nunca dejó de hablar la palabra de fuego que ardía en sus huesos. Y es la historia que nos asegura que, no importa cuán profundo sea el pozo o cuán oscuro sea el silencio, nuestro Dios es un Dios que ve, que oye y que, a su manera y a su tiempo, siempre, siempre libra a los que en Él confían. Si la historia de este Dios que nunca se rinde ha encendido una llama en tu propio pozo oscuro, no dejes que se apague. Compártela, medita en ella y permite que la fidelidad que sostuvo a Jeremías a través del lodo te sostenga a ti a través de cualquier prueba que enfrentes hoy. Porque el mismo Dios que envió a Ebed-Melech es el Dios que está obrando en tu vida ahora mismo, a menudo en formas que aún no puedes ver. Imagina que tu única misión es amar a un pueblo que te odia, que te persigue, que te arroja a un pozo de lodo para morir, y que, a pesar de todo, Dios te exige que sigas anunciándoles su perdón. ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia de un Dios traicionado antes de romperse para siempre? La oscuridad no es solo ausencia de luz, es una presencia, un peso frío y húmedo que se adhiere a la piel y roba el aliento. Huele a tierra estancada, a podredumbre, al final de todas las cosas. Para el profeta Jeremías, esta oscuridad es su mundo. Sus pies ya no encuentran fondo sólido, solo un fango espeso y helado que lo succiona lentamente hacia abajo. Cada intento de moverse solo lo hunde más. El barro se le mete por los harapos, se le pega al cabello, le sella los párpados. Es un sudario viviente. Desde arriba ya no llega ni el más mínimo eco de la ciudad sitiada de Jerusalén. El silencio es absoluto, un vacío que grita más fuerte que las acusaciones de los príncipes que lo arrojaron aquí. Traidor, desertor, falso profeta. Las palabras rebotan en su mente, tan afiladas como las piedras que una vez le lanzaron. Él, que amaba a Judá más que a su propia vida, acusado de traicionar a Judá. Él, que solo pronunciaba las palabras de Yahvé, acusado de hablar en su propio nombre. El frío no es el peor enemigo en este pozo. Tampoco lo es el hambre que ya roe sus entrañas, un eco del hambre que devora a toda la ciudad. El verdadero tormento es el silencio de Dios, un silencio que se ha vuelto ensordecedor. ¿Dónde está ahora la promesa que encendió su juventud? En la negrura de la cisterna, la memoria es un cuchillo. Ve su propio rostro, mucho más joven, en los campos de Anatot, con el sol calentando su espalda y una voz que no era de este mundo resonando en su alma. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Recuerda el miedo, la excusa temblorosa en sus labios. Ah, Señor Dios, no sé hablar, porque soy niño. Y recuerda la respuesta, un fuego que quemó toda duda.
No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás, todo lo que te mande. Y luego la promesa que se convirtió en el ancla de su existencia, la frase que ahora suena como la más cruel de las ironías. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. ¿Dónde estás ahora, libertador mío? El grito no sale de su garganta, ahogado por el barro y la desesperanza. ¿Es esta la liberación que me prometiste? ¿Un sepulcro de lodo mientras los hombres que desafían tu nombre se sientan en tronos? El profeta, el portavoz de Dios, ahora no tiene a nadie a quien hablar, excepto a una oscuridad que no responde. Y es aquí, en el punto más bajo de la existencia humana, donde surge la verdadera pregunta de esta historia. La pregunta que te persigue en tus propias noches oscuras. ¿Por qué permite Dios que su siervo más fiel sufra un abandono tan absoluto mientras sigue ofreciendo misericordia a sus verdugos? Casi nadie se da cuenta de que la prueba de Jeremías no era simplemente una prueba de resistencia física, sino una prueba sobre la naturaleza misma de Dios. Si Dios es fiel, ¿por qué su fidelidad se siente como un abandono? Si Dios es justo, ¿por qué los malvados prosperan mientras el justo se hunde en el fango? Estas no son preguntas de un profeta del pasado. Son tus preguntas, son mis preguntas. Si alguna vez te has sentido así, solo, traicionado, hundido en un pozo de circunstancias del que parece no haber salida, y has gritado a un cielo silencioso, entonces la historia de Jeremías es tu historia. Y te insto a que sigas escuchando, porque la respuesta que Dios le dio en medio del lodo es una luz que puede iluminar tu propia oscuridad. El problema no era nuevo. La traición era una herida que nunca había dejado de sangrar. Jeremías lo recordaba todo con una claridad dolorosa. Recordaba las miradas de odio de su propia familia en Anatot, los hombres de su pueblo conspirando para cortar el árbol con su fruto, para borrar su nombre de la tierra de los vivientes. Su primer sorbo de ministerio fue un cáliz de veneno servido por los suyos. Y Dios se lo había advertido. Te combatirán, pero no te vencerán. Y lo combatieron. Vaya si lo combatieron. Recuerda el rostro retorcido de Pasur, el sacerdote, el principal oficial de la casa de Yahvé, ordenando que lo azotasen. Siente de nuevo el dolor de los latigazos en su espalda, la humillación de ser puesto en el cepo en la puerta de Benjamín, expuesto a la burla y el escarnio de cada persona que pasaba. Un espectáculo público. El profeta de la calamidad, convertido en el hazmerreír de Jerusalén. Ese día, en la soledad y el dolor del cepo, maldijo el día en que nació, gritó a Dios, lo acusó de seducirlo, de ser más fuerte que él y de vencerlo. La palabra de Dios se había convertido en una afrenta, en una burla constante. Intentó callar, no volver a hablar en su nombre, pero la palabra era como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trabajó por sufrirlo, y no pudo. Y ahora, en el pozo, el fuego parece haberse extinguido. Solo quedan las cenizas frías de la desesperanza. Recuerda otro rostro, el del rey Joacim, arrogante y desafiante. Jeremías había dictado durante meses las palabras de Dios a Baruch, su escriba, un rollo entero lleno de advertencias, de juicios, pero también de una última y desesperada llamada al arrepentimiento. Súplica tras súplica. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El rollo fue leído ante los príncipes y luego ante el rey. Y Jeremías recuerda la escena como si la estuviera viviendo ahora mismo. El rey, sentado junto a un brasero en su casa de invierno, escuchando las palabras del Dios del universo, y con una navaja de escriba, cortaba el rollo, pedazo a pedazo, y lo arrojaba al fuego hasta que todo el rollo se consumió en el brasero que había en el fuego. No tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. La palabra de Dios, la última oferta de misericordia, reducida a cenizas por la mano de un rey mortal. Aquel acto de desafío selló el destino de Judá, y aún así, Dios siguió enviando a Jeremías. Aún así, la paciencia divina no se había roto. Pero lo que parecía el punto más bajo de su sufrimiento, la humillación pública, la palabra quemada, era solo el principio. Cada acto de idolatría en el valle de Hinnom,
Cada sacrificio de niños a Moloch, cada pacto político con Egipto, era una nueva traición, una nueva bofetada al rostro de un Dios paciente. Y con cada nueva traición, el mensaje de Jeremías se volvía más urgente y su soledad más profunda. Los falsos profetas gritaban paz, paz, cuando no había paz, y la gente amaba escucharlo. Preferían una mentira cómoda a una verdad dolorosa. Ahora todos esos rostros, el de Pasur, el de Joacim, el de los falsos profetas, se mezclan en la oscuridad con los rostros de los príncipes que los sentenciaron a esta muerte lenta. Gedalías, Jucal, Pasur, hijo de Malquías, hombres que le sonreían en la corte del débil rey Sedequías, mientras afilaban los cuchillos a su espalda. Este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal, dijeron. Y el rey, un títere sin voluntad, se lavó las manos. He aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede contra vosotros. Y así llegó al fondo, al silencio, al lodo. El conflicto final no era contra los príncipes ni contra el rey, era un conflicto interno, en la oscuridad del alma del profeta, la fe llevada a su límite absoluto. No había voz, no había visión, solo barro, y la certeza creciente de que su misión había fracasado. El pueblo no se había arrepentido, la ciudad estaba a punto de caer, y él moriría aquí, olvidado, en un pozo inmundo. Era el final, la prueba definitiva de que Israel había ido demasiado lejos, la evidencia irrefutable de que la paciencia de Dios, después de todo, sí tenía un límite. Parecía que, esta vez, Dios finalmente había guardado silencio para siempre. Para comprender la profundidad de este pozo, primero debemos entender la altura desde la que Jeremías fue arrojado. No hablo de la altura física del patio de la guardia, sino de la cima de la promesa divina, un lugar donde la voz de Dios era tan clara como el sol de la mañana sobre las colinas de Anatot. La memoria en la oscuridad es a la vez un refugio y una cámara de tortura. Y en la mente del profeta, las imágenes de su llamado arden con una claridad insoportable. Era apenas un muchacho, con la piel curtida por el sol y las manos acostumbradas a la tierra, no a los rollos de los profetas. Pertenecía a una familia de sacerdotes, una línea de hombres que servían en el templo, pero su corazón no anhelaba el ritual del incienso y el sacrificio. Anhelaba la quietud de los campos, la sencillez de una vida sin cargas. Y fue allí, en esa quietud, donde el universo se rasgó y una voz lo llamó por su nombre. Una voz que lo conocía desde antes del tiempo. Vino, pues, palabra de Yahvé a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:4-5. Imagina el terror y el asombro, el creador de las estrellas, el Dios del pacto de Abraham, hablándole a él, un joven sin elocuencia ni experiencia. La excusa brotó de sus labios de forma natural, la misma excusa que susurramos tú y yo cuando nos enfrentamos a un llamado que nos supera. Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Es la respuesta humana ante la inmensidad divina, la confesión de nuestra propia insuficiencia. Pero Dios no busca nuestra capacidad, sino nuestra disponibilidad. Y la respuesta de Dios no fue una negociación, fue un decreto. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y entonces la promesa que se convertiría en el ancla y la tormenta de su vida. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. En ese momento, Dios extendió su mano y tocó sus labios, y le dijo Yahvé: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aquellas palabras se convirtieron en fuego, un fuego que consumía la comodidad, que quemaba los puentes con su pasado y que lo marcaba para siempre. Este fuego, esta palabra divina implantada en su ser, se convirtió en su símbolo, en su esencia. No era un don que pudiera usar a voluntad, era una fuerza que lo poseía. A veces, ese fuego lo calentaba en las noches de soledad. Otras, lo quemaba desde dentro, una carga insoportable, que lo obligaba a hablar aun cuando anhelaba el silencio. Ahora, en el lodo frío, apenas siente el rescoldo de esa llama. El mundo al que fue enviado
necesitaba desesperadamente ese fuego. Judá vivía en el crepúsculo de su propia historia. El buen rey Josías había intentado barrer la idolatría que infestaba la tierra, había redescubierto el libro de la ley, había derribado los altares a Baal y Asera, y por un breve y glorioso momento pareció que la nación volvía a su Dios. Jeremías comenzó su ministerio durante esa era de esperanza, un tiempo en que la reforma parecía posible, pero la reforma de Josías fue como una fina capa de pintura sobre madera podrida. Tocó las acciones del pueblo, pero no sus corazones. Y cuando Josías cayó en la batalla de Megido, luchando contra el faraón Necao de Egipto, esa fina capa se resquebrajó, revelando la podredumbre que había estado supurando por debajo todo el tiempo. El poder mundial estaba cambiando, la vieja Asiria se desmoronaba, y dos nuevos gigantes luchaban por sus despojos, Egipto al sur y Babilonia al este. Judá era un pequeño peón en su tablero de ajedrez, un reino diminuto atrapado entre dos imperios hambrientos. Los reyes que sucedieron a Josías, sus propios hijos, carecían de su fe y de su visión. Joacás, Joacim, Joaquín y finalmente Sedequías jugaron un juego político suicida, haciendo pactos con Egipto mientras intentaban apaciguar a Babilonia. Confiaban en los carros de Faraón más que en el brazo de Yahvé. Y mientras los reyes tejían sus inútiles alianzas políticas, el pueblo volvía a sus viejos amores. Los lugares altos, prohibidos por la ley, volvieron a llenarse del humo de sacrificios paganos. En el valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén, el horror alcanzó su clímax. Padres y madres, en un acto de depravación inconcebible, pasaban a sus hijos por el fuego, sacrificándolos al dios amonita Moloc, creyendo que así aseguraban su prosperidad. Este era el contexto en el que Jeremías debía hablar. Su mensaje era simple, brutal y absolutamente impopular. Arrepentíos, abandonad vuestros ídolos y vuestras alianzas vacías, volveos a Yahvé con todo vuestro corazón, porque si no lo hacéis, un mal se dejará ver desde el norte y un quebrantamiento grande. Dios usaría a Babilonia, esa nación pagana, como su instrumento de juicio. La única esperanza de supervivencia era someterse al yugo de Nabucodonosor, un yugo que Dios mismo estaba imponiendo. Decirle esto a un pueblo orgulloso, que se creía el elegido de Dios, era como firmar su propia sentencia de muerte. Lo llamaron traidor, pesimista, un agente de Babilonia. Y la primera traición, la que corta más profundo, vino de su propia casa, de su propia sangre. Los hombres de Anatot, los sacerdotes, sus parientes, no podían soportar las palabras que salían de su boca. Conspiraron en secreto: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías 11:19. Fue Dios mismo quien le reveló el complot. Fue el primer trago amargo de una copa que nunca dejaría de beber. El pueblo que debía amarlo, lo odiaba. La familia que debía protegerlo, quería matarlo. Y la promesa de liberación de Dios no significó que evitaría el sufrimiento, sino que sobreviviría a él. Te combatirán, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahvé, para librarte. Liberación no era ausencia de lucha, era presencia divina en medio de ella. Y la lucha se intensificó. Se enfrentó a la hipocresía religiosa en la misma puerta del templo. El pueblo acudía a la casa de Yahvé, cumplía con los ritos, y luego salía a robar, a matar, a cometer adulterio y a inclinarse ante dioses falsos. Creían que el templo era un talismán mágico que los protegía. Templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este, coreaban, como si las palabras pudieran anular sus actos. Y Jeremías se plantó allí, con el fuego de Dios en sus huesos, y les gritó la verdad. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Por decir esa verdad, conoció la violencia del poder religioso. Pasur, el sacerdote principal del templo, lo golpeó y lo puso en el cepo. Imagina la escena. El profeta de Dios, con la espalda ensangrentada, inmovilizado en un instrumento de tortura y humillación pública, a la vista de todos los que entraban y salían del lugar santo. Cada mirada era una daga, cada susurro, un insulto. El escarnio lo cubrió como un manto. Fue allí, en Sinmosinda,
esa agonía solitaria, donde el fuego en sus huesos casi lo consumió. Se quejó amargamente a Dios, lo acusó, sintió que la palabra se había convertido en una maldición, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero no pudo. La palabra era más fuerte que su voluntad de callar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 29. Hablar le traía dolor, pero callar era una agonía aún mayor. Era un prisionero de su propio llamado. ¿Y tú que me escuchas, alguna vez has sentido ese fuego? La compulsión de defender una verdad impopular en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. ¿Has conocido el precio de no callar, la soledad que acompaña a la convicción? La historia de Jeremías nos recuerda que el camino de la verdad rara vez es el camino de la comodidad. El conflicto se trasladó del templo al palacio. El rey Joacim, un hombre déspota y desafiante, se convirtió en el epítome del rechazo de Judá. Dios le dio una última oportunidad. Le ordenó a Jeremías que dictara todas las profecías de juicio en un rollo y que lo leyeran ante el pueblo y el rey. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Observa la paciencia de Dios. Después de décadas de rebelión, de idolatría, de sangre inocente derramada, todavía busca el arrepentimiento, todavía ofrece el perdón. Baruc, el fiel escriba de Jeremías, escribió las palabras y las leyó. El rollo llegó, finalmente, a oídos del rey Joacim. Estaba en su palacio de invierno, calentándose junto a un brasero. Mientras leían las palabras del juicio divino, el rey, con una calma escalofriante, tomó una navaja de escriba, cortó el rollo en pedazos y los arrojó al fuego, uno por uno, hasta que la última palabra de la advertencia de Dios se convirtió en ceniza. La Biblia nos dice algo aterrador. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ese acto fue más que la quema de un manuscrito. Fue un acto de desafío supremo. Fue Joacim diciéndole al Dios del universo, tus palabras no significan nada para mí. Tu juicio no me asusta. Tu oferta de misericordia me es indiferente. En ese momento, el destino de la nación quedó sellado. El juicio ya no era una posibilidad, era una certeza. Pero incluso después de eso, la misión de Jeremías no terminó. Tuvo que vivir los últimos días de una Jerusalén condenada, bajo el reinado del último rey, el mismo débil e indeciso Sedequías, un hombre atrapado entre el miedo a los babilonios y el miedo a sus propios príncipes. Sedequías buscaba a Jeremías en secreto, anhelando una palabra de esperanza, pero no tenía el valor de obedecer la palabra de verdad que recibía. Quería la bendición de Dios sin la sumisión a Dios, y en ese vacío de liderazgo, los falsos profetas prosperaron. Hombres como Ananías, que se levantaban en el templo y rompían yugos de madera, proclamando que en 2 años Dios quebrantaría el yugo de Babilonia y devolvería a los exiliados. Sus palabras eran como miel para los oídos del pueblo. Eran mensajes de victoria, de orgullo nacional, de un Dios que siempre estaría de su lado, sin importar su conducta. Paz, paz, gritaban, cuando no había paz. La gente amaba escucharlos, porque una mentira que te consuela siempre será más popular que una verdad que te desafía. Jeremías se quedó solo, una voz solitaria clamando en medio de un desierto de autoengaño. Su mensaje no cambió. El yugo de Babilonia era de hierro, no de madera. La única salida era el arrepentimiento y la sumisión. Por esto lo odiaban aún más. No era solo un pesimista, era un enemigo del Estado, un desmoralizador de tropas, un traidor que debilitaba la resistencia de la ciudad sitiada. Todo este pasado, cada traición, cada golpe, cada palabra quemada, cada mentira aplaudida, lo había llevado a este momento. Al fondo de la cisterna, cada recuerdo es un peso más que lo hunde en el fango. Había soportado el odio de su familia, la ira de los reyes y la burla de un pueblo entero. Había visto la palabra de Dios reducida a cenizas y las mentiras de los hombres elevadas a profecías, pero siempre, en medio del dolor, había sentido la presencia de Dios, el fuego en sus huesos, la certeza de su llamado. Pero ahora, en esta oscuridad absoluta, por primera vez,
siente un silencio total, un silencio que no es paz, sino ausencia, un vacío donde antes había una promesa. Parece que la paciencia, divina, tan vasta y profunda, finalmente ha llegado a su límite, y lo que venía a continuación, o la ausencia de lo que venía, parecía negar cada una de las promesas sobre las que había construido su vida, un silencio tan profundo que amenazaba con apagar el fuego en sus huesos para siempre. El silencio en el fondo del pozo no es un vacío, es una sustancia, es denso, pesado, y se presiona contra los tímpanos de Jeremías con más fuerza que cualquier grito. El fuego en sus huesos, aquel que lo obligó a hablar cuando anhelaba callar, es ahora un montón de cenizas húmedas. El frío del lodo ya no es solo una sensación en su piel, se ha filtrado en su alma, apagando la última brasa de esperanza. La promesa, contigo estoy para librarte, ya no resuena como una ironía cruel, sino como un eco lejano de un mundo que ya no existe, de un Dios que parece haberlo olvidado. La lucha externa, la que se libraba con reyes y sacerdotes, ha cesado. Aquí abajo, el único enemigo es el tiempo, que se estira y se contrae como un animal moribundo, y la memoria, que proyecta en la pantalla negra de la oscuridad los rostros de sus verdugos. El rey Sedequías, un hombre hecho de paja y miedo. Jeremías recuerda sus encuentros secretos, los ojos del rey buscando desesperadamente una palabra de consuelo, una profec.